esto del plan Massa, salió muy fuerte Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, a elogiar el cierre de gira de Sergio Massa en Washington. Esto es lo que decía Kristalina Georgieva, la directora gerente del FMI, que se reunió el lunes con Sergio Massa, dio una entrevista en Washington. Fíjense lo que decía. That's great. Argentina, a very strong commitment from Argentina to the program, and the recognition the program is an anchor for the Argentine economy. They don't bueno, have, ahí está diciendo que hay un compromiso muy fuerte del gobierno argentino con el programa, con el FMI, y que lo más importante para ella es que el gobierno argentino entendió en su conjunto que el acuerdo con el FMI es un ancla para las expectativas de la economía. Y dice, de manera medio irónica, no pueden darse el lujo de utilizar otras anclas, digamos, no tienen otras anclas que utilizar. Este es un gobierno que ya no puede usar el dólar oficial para anclar nada, porque el dólar oficial quedó muy atrasado y lo está acelerando la devaluación. No puede usar las tarifas de servicio público porque tiene una cuenta de subsidios que no puede pagar. Fíjate completo lo que decía Kristalina Georgieva. That's great. Argentina, a very strong commitment from Argentina to the program, and the recognition the program is an anchor for the Argentine economy. They don't have the luxury of other anchors. What impressed me was the composition of the team. Right. Minister Massa came together with the central bank governor and the key people of his team, and that is a good signal that we have a whole of government approach right. to implementing the program. We are at the time when he soberly recognized, and of course I soberly recognized, the problems Argentina faces are very significant. And on top of the list is inflation. That is devastating, especially for the poor people of Argentina. So how to work together to address this problem, some accumulated over time, successfully, that was a conversation that actually extended. I was late for chairing the board. Very substantive, and I came out of it with the sense that we have a partner with whom we can work well. Great. Me quedé con la impresión que teníamos un socio con el cual podemos trabajar. Puros elogios de Kristalina Georgieva, donde dice el gobierno es consciente de que el acuerdo no se puede tocar, que no se puede flexibilizar, es un ancla para la economía. Y además que le impresionó que Massa con el equipo tiene decisión política, es decir, no va un técnico, sino que va alguien que decide. Y plantea que coincide también con Massa en que el principal problema de la economía argentina es estos niveles inflacionarios que van, lo dice Georgieva, van a 95-100% anual. Ahora, fíjense lo que es el programa Massa. Hoy no es un programa antiinflacionario en el corto plazo, es un programa de estabilización. ¿De estabilizar qué? Y el dólar, básicamente. Y el resto de las variables, que no se espiralice todo. El ajuste fiscal con la quita de subsidio. La quita de subsidio es más tarifas ahora en septiembre, luz y gas. Es decir, eso no es bajar precio, digamos. Eso acelera los precios en el corto plazo. Pero es necesario para estabilizar toda la economía. Los recortes nominales en algunas áreas es una señal política muy fuerte. Miren, con una inflación del 100%, te recorto 130.000 millones de pesos en el gasto público, en algunas áreas, incluso salud, educación, obra pública, áreas muy sensibles. La tasa de interés, el Banco Central va a volver a subir mañana la tasa de interés, es decir, es uno de los puntos que ha reflejado el FMI nuevamente en el comunicado. La Argentina tiene una tasa efectiva anual, hoy del 96%, y con la suba de mañana va a estar bien arriba del 100%. Va a haber una tasa efectiva anual del 105%. Es una tasa de interés que hace más atractiva las colocaciones en pesos, dispara también el costo del crédito, pero es la tasa de interés necesaria en este momento ¿para qué? Para estabilizar la economía, para evitar que el dólar libre tenga más recorrido. Y finalmente la búsqueda
desesperada, diría yo, de dólares para las reservas. La idea de que sin reservas esto se desestabiliza en cualquier momento. Para eso coronó el plan Massa con algo que hasta hace 10 minutos era totalmente sacrílego para el kirchnerismo, que es un dólar soja a 200 pesos. Es decir, es una concesión directa al sector más competitivo de la Argentina, pero que tenía dólares que son muy necesarios en este momento para que ingresen al Banco Central. El Banco Central ha acumulado hasta ayer 1.400 millones de dólares en 5 días. 1.400 millones de dólares. Había perdido 2.000 en la corrida con Guzmán. El techo a los dólares libres es lo que le permite al gobierno acelerar el dólar que va por abajo, que es el dólar oficial. Es decir, el dólar libre pasó de 330 pesos, 340 pesos a 270, 280 y uno lo ve que ahí está oscilando sin demasiado recorrido, sujetado por las señales con el FMI, la tasa de interés muy fuerte que la suben, han subido, es la tercera vez que van a subir en 2 meses, la tasa de interés la han subido 40 puntos en términos de efectivo anual, una tasa de interés que sube muy fuertemente, y la acumulación de reservas en el Banco Central. Por eso es lo que le permite al gobierno acelerar la devaluación en cuotas, es decir, que el dólar oficial corra cada vez más rápido. Ahora está corriendo al 7% mensual. Esa es una tasa anualizada del 125%, es una devaluación que va más rápido. De todas maneras, ¿cuál es el problema de todo este esquema en el corto plazo? Que logra estabilizar. Nos alejamos del escenario de hiperinflación, del escenario de que se desbandó y se espiralizó el dólar y el gobierno no sabe si llega a fin de mes, no a fin de año, no llega a fin de mes. ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que está pasando con los precios, que tienen evidentemente una dinámica propia y que no ha cedido. Y el impacto en la economía real en el corto plazo, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esa inflación en el poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones, planes sociales y en consecuencia en el consumo y en el nivel de actividad? Todas las medidas estas son medidas en la emergencia para estabilizar la situación macro, para estabilizar el dólar, pero son todas medidas contractivas en el corto plazo. Obviamente alguien diría, bueno, son medidas menos contractivas que si se espiralizaba todo, había una mega devaluación, la Argentina va a ir a una recesión profunda a partir del mes que viene. Pero son medidas que están enfriando el nivel de actividad o que van a enfriar el nivel de actividad del consumo. ¿Qué está pasando con los precios? Es lo que hay que mirar semana a semana. Está Fausto Espotorno, que tiene una de las consultoras junto a Orlando Ferreres, que mide todas las semanas precios. Hoy el INDEC da a conocer la inflación de agosto. Dicen en el Banco Central que está cerca del 7%, que incluso la inflación núcleo está por arriba de eso. Hay que ver cuál es el número final que da el INDEC, si da un número un poco menor. Pero hay mucha preocupación con lo que ha pasado con la inflación de alimentos la primera semana de septiembre. ¿Y por qué hay preocupación? Porque en el Banco Central dicen, miren, aceleramos la devaluación del tipo de cambio oficial y los alimentos tienen una semana récord de remarcaciones. Entonces no podemos acelerar mucho la devaluación del tipo de cambio oficial, cosa que están pidiendo todo el mundo. Los exportadores porque dicen no traemos los dólares, el FMI porque dice ustedes no tienen dólares en el Banco Central, hacen este mes el dólar soja, pero van a tener que devaluar mucho más rápido o pegarle un salto. Es una situación muy compleja y lo que marca el ritmo de la economía real hoy es la inflación. Fausto, gracias como siempre por atendernos. Bueno, ¿qué registró la consultora de Ferreres con vos dirigiendo ahí en la primera semana de septiembre? ¿Ves ahí nuevamente una luz de alerta con el tema precios? Sí, a ver, fue la semana más fuerte que hayamos registrado nosotros desde que registramos la inflación semanal. Porque tuvimos una inflación, si tomás la primera semana contra el promedio de agosto, de 5,3%, ¿no? Está bien, cayeron todos los aumentos de tarifas, aumentos de prepagas, hay mucho aumento de servicios y hay un punto particular, cuando aumentan los servicios no pueden aumentar una vez por semana, tienen que aumentar una vez por mes, o sea que entra todo en la primera semana y es por eso que la primera semana saltó tanto. Pero como decías vos, ningún rubro fue bajo en septiembre. Alimentos subió 4% en una semana, indumentaria 6%, está bien, es cambio de temporada, pero también. Vivienda subió 7,3% porque las tarifas ahí metidas, pero todos los rubros. El más suave fue esparcimiento, que subió 3%, lo cual es una suma fuerte. Para ponerlo en perspectiva, la primera semana de agosto dio 3,1%. Y acá estamos 5,3%.
en la primera semana. O sea que estamos hablando de una inflación que en las últimas 4 semanas subió 6,9%. Así que septiembre va a cerrar una inflación importante también. Fausto, yo te decía lo de alimentos porque, bueno, hay muchos que dicen, no, pero el dólar oficial, la mayoría de los precios se están remarcando con dólares alternativos o dólares más altos. Está claro que alimentos es uno de los sectores que sigue el dólar oficial, por lo menos en el insumo importado que tienen o básicamente la referencia de precios esencial. Sí. ¿A qué atribuís que no cedan, pese a la estabilización de los dólares libres, que no cedan las remarcaciones? Algunos dicen, hoy me preguntaban, por ejemplo, en una empresa, si iban a liberar un poco más el pago de importaciones. Y yo le decía, mirá, a partir de octubre pueden tener la intención, pero todavía no tienen dólares en las reservas. Entonces, claro, eso lo van a manejar de manera muy restrictiva. Y lo que estamos viendo es que muchas empresas que habían tenido desde junio stock acumulado, se habían estoqueado mucho con importaciones, se habían estoqueado con 4 o 5 meses de importaciones porque habían aprovechado de comprar el dólar barato desde el año pasado. Bueno, ahora se le están acabando los stocks, entonces siguen las remarcaciones 30-40% por arriba del dólar oficial como una forma de cubrirse respecto a si va a haber dólares al dólar oficial o no en el futuro. Bueno, sí, lo que decís es clave. Porque pensalo como una empresa. Yo como una empresa, si no tengo asegurado mis insumos, entonces voy a cuidar mi inventario. Entonces voy a vender lo mínimo indispensable siempre y cuando me entre. O sea, si yo tengo un stock de un mes y me entra para cubrir una semana, no puedo vender más que una semana, porque si no me empiezo a comer los inventarios. Pero por otra parte, tengo que cubrirme el flujo de caja. O sea, tengo que pagar salario, tengo que pagar gastos. Entonces, ¿cómo hago para cuidar mi flujo de caja? O sea, la plata que entra a la empresa, la cantidad de dinero que entra a la empresa, vendiendo menos cantidad porque no tengo insumos. Bueno, no queda otra que subir los precios y tratar de sostener eso. Pero además, alimentos, hay que tener en cuenta que los alimentos que compramos en el supermercado están atados al dólar, no solo porque son productos, a veces insumos importados. Hay que entender que muchas de estas empresas de alimentos son medio globales. Entonces, por ejemplo, fabrican una galletita acá, otra en Brasil, otra en Perú, y después la de acá la mandan para Brasil, la de Brasil la mandan para acá, la de Perú. No van a tener una planta que produce 3 galletitas diferentes. Tienen una acá que produce una galletita, otra en Brasil que produce otra galletita y otra en Uruguay que produce otra galletita. Entonces, ya te das cuenta que hay una integración regional de estas empresas. Y el otro tema que le pega es la nafta, los combustibles. Claro. Cuando vos compras leche en el supermercado, es posible que estés pagando más nafta que leche, per se. Porque los alimentos, sobre todo los que son frescos y que tienen fecha de vencimiento, son muy sensibles a los cambios en los combustibles. Porque todo el tiempo hay que estar moviendo. No, el gobierno ya hace rato se dio cuenta, pero ahora está encuadrado con el programa del fondo, que no puede pisar más precios. Entonces ahora están todos los precios sueltos. Incluso el precio de referencia, que era el precio del dólar oficial. Suelto, digamos, corriendo todo al mismo ritmo inflacionario. Por eso es muy importante el tema de dar la confianza del ancla macro. Digamos, decir que este programa se va a seguir cumpliendo, que el rumbo se va a seguir manteniendo. Completamente. Completamente. Es que si vos tenías, si vos tenías todos los precios distorsionados por un montón de cosas, lo único que hacías era estimular las expectativas inflacionarias y la gente te fue a buscar todas las reservas que pudo, se fue a comprar todos los insumos que pudo, porque esta se la veía venir. Bueno, ahora vino. Y entonces ahora lo que te queda es tratar de centrarte en la macroeconomía. Decir, bueno, no, está bien, vamos a acomodar los precios, vamos a tratar de acomodar el dólar, acomodar la tasa de interés, y en algún momento y tratar de acomodar las cuentas públicas. Eso es claro lo que decimos. Si yo tengo que ordenar toda la economía, primero tengo que dejar que se ordene y al mismo tiempo presentar un programa macroeconómico que sea sostenido o que genere una confianza. Creo que estamos en ese proceso. Te hago una breve... Claro que en este momento estamos en el momento de apagar el fuego. No estamos claro, es lo que decía. Está tratando de estabilizar algo que tenía riesgo de espiralizarse, digamos. Está usando todos los extintores, rompiendo todos los habitáculos donde están los extintores para agarrar y tirarle y enfriar toda la situación que había. Te hago la última pregunta respecto al nivel... Hay que remarcar un punto que vos remarcaste. Cuando llegó este programa de Massa, estábamos
a semanas de un lío en serio, semanas, porque nos quedaban 4.000 millones de dólares de reservas líquidas y estábamos vendiendo 1.000 millones de dólares por semana. O sea, era, como decía vos, no sé si llegábamos a fin de mes. Entonces, esa era la emergencia que había que parar. Y ahora vamos a ver si ahora estamos tomando aire, salimos de esa situación, pero todavía no terminamos de salir, ahora seguimos zapando fuego, ¿no? Te hago la última brevemente respecto al nivel de actividad, ¿no? Me decían también en distintas empresas que todavía conservan un nivel de actividad porque hay muchos pesos dando vuelta, ¿no? Entonces, algo increíble que está pasando es que todos quieren pagarle rápido al proveedor y que le entregue mercadería. Es decir, no es que se extiran los plazos de pago, sino que vos vendés algo, fijás un precio, te lo pagan a los 30 días. Ahora, cuando vos te das vuelta para tu proveedor para que entregar la mercadería, tenés 90 días. Entonces, ¿por qué? Porque todos quieren garantizarse, sobre todo cuando es un proveedor seguro, te dicen, yo te pongo los pesos, tengo pesos, te lo pago ahora, o cash o a 30 días. Dame la mercadería. No, no tengo la mercadería, te la puedo entregar en 3 meses, 4 meses, no importa, ya está, te fijé el precio. Es Claro, decir, sí. claro, todos quieren tener el producto, aunque no, si es un proveedor confiable, decir, bueno, entrégamela en 4 meses, si llegás, pero te lo pago ahora. Digo, esa dinámica es la que sigue sosteniendo el nivel de actividad. ¿Vos ves que con estos niveles inflacionarios, la suba de la tasa de interés y demás, inexorablemente la economía va a un enfriamiento? Sí. Puede haber rubros que zafen un poco, qué sé yo. Si vos mirás rubros industriales, tenés el cemento, porque el cemento es un producto bien local, digamos. Pero sí, indefectiblemente, si vos tenés que trabar importaciones, hoy tenés prácticamente entre el 35 y el 40% de las importaciones dentro del esquema de licencias no automáticas. Tenés tasas de interés que están en el orden de 100, van a subir un poco más, 110%. Ese esquema te tiende a frenar sí o sí la economía. Yo creo que las tasas de interés no tienen tanto efecto ya por lo que decías vos, estamos todos con cash. O sea, el problema acá no es la falta de liquidez, acá el problema es la falta de insumos. Y eso te va a ir frenando la actividad económica. Algunas cosas pueden andar todavía, ¿no? Yo te digo, cemento, turismo va a andar, no necesitas ahí insumos. Pero pasa lo mismo que decís vos, che, todo el mundo que quiera hacer turismo va a estar reservando casa, te pago anticipado, te pago lo que fuera ahora que tengo los pesos y después veo. Pero esos sectores todavía van a tirar. Esos sectores muy locales creo que van a tirar y es lo que va a mantener la actividad económica más o menos funcionando a fin de año. Fausto, gracias como siempre. Saludos a Orlando. Ahí está Fausto. Abrazo grande. Espotorno. Cierro con vos, Gustavo. Mirá estos números de caída del consumo en autoservicios y almacenes, comercio de proximidad, que ya se veía y se ha profundizado. Es cierto que ha habido un desvío de consumo hacia supermercados, grandes superficies, pero ahí se está viendo que el bolsillo, en lo básico, en alimentos, artículos de limpieza y artículos de aseo, ya está flaqueando, ¿no? Y que empieza de alguna manera ese consumo a caer fuerte. De hecho, los datos que tenemos es venta de autoservicios en agosto, menos 7,3% respecto a agosto de 2021. 11% de caída, casi 12% de caída en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, menor en el interior, es solo 5,5%, porque el interior venía hasta ahora sosteniendo el consumo. Pero en el AMBA, respecto a agosto del año pasado, por eso yo decía, ojo que dicen, bueno, ¿cómo está el gobierno? Bueno, el consumo tenés menor del que tenías en agosto del año pasado, en algunos sectores, en el caso del AMBA. ¿Y por qué ocurre esto? Y bueno, porque la inflación está volando, tenés el doble de inflación que tenías en agosto del año pasado. Agosto vas a tener una inflación de casi 80% anual, 76 va a marcar. El año pasado tenías la mitad, tenías 40 en agosto del año pasado. ¿Cómo ves que eso puede impactar en Massa manteniendo el timón o el rumbo de la política económica? En la dinámica esta tengo el aval de Cristina, de Alberto Fernández, los gobernadores. Gobiernos de otros países con mejores indicadores macroeconómicos perdieron las elecciones. Los oficialismos pierden desde el 2020 para acá. En el continente es sin excepción. De hecho, hasta uno dice, bueno, si llegara a perder Bolsonaro, confirmaría esa tendencia con indicadores mucho mejores, con deflación en los últimos meses, después vemos cómo lo logra y todo eso. Obviamente que mal. A ver,
el presupuesto planifica para el año que viene una inflación de 50%. Sabemos que es una estimación optimista. Supongamos que no fuese el 90 y tanto, que estuviese en algún rango entre el 50 y el 90. Es muy difícil ser competitivo electoralmente y con los números que vos mostrás en el AMBA. A ver. Pero viste la pregunta que te hice, ¿no? No tanto sobre la competitividad del oficialismo, sino yo te dije, mirá, de acá hasta el año que viene, Massa tiene que sostener el programa económico. Sí. ¿Lo ves sosteniendo el programa económico, la sintonía que hay hoy con el FMI, Cristina apoyando todo eso, cuando se desacelera el nivel de actividad, cae el consumo, digamos, cuando la economía, bueno, inexorablemente se enfría? La primera respuesta es sí, y mira qué paradoja. Creo que si lo logra mantener y evita el descenso, va a tener menos problemas a que si a lo mejor acumula alguna reserva de más. Porque ahí van a venir los tirones de manga. Van a decir, ponele en marzo, supongamos que en marzo acumuló 8.000 millones de reservas. No estoy haciendo ninguna proyección, estoy jugando con una ficción. Van a decir, che, aflojá. Habilitá, no te digo que shock distributivo porque ya está un poquito gastado lo de shock distributivo, pero van a ir para ese lado. Entonces creo que paradójicamente va a tener menos problemas si mantiene la situación y evita el desborde que si a lo mejor por algún imperio exógeno a la Argentina o por alguna cuestión interna aparecen más reservas y la situación se calma, porque ahí las presiones van a empezar a conjugarse con las encuestas y lo van a tratar de decir, bueno, flexibilizá, ya hiciste. Y lo que me cuesta pensar, Maxi, es que el año que viene las tarifas se ajusten como están anunciadas. Me cuesta mucho pensar que en un año electoral... Que es necesario porque mañana Massa va a ratificar lo que dijo en Washington de que el déficit fiscal va a bajar de 2,5% este año, que ya era difícil cumplir porque Guzmán le deja el primer semestre con el gasto público disparado. Absolutamente. El gasto público 12 puntos por arriba de la inflación. El déficit fiscal del primer semestre, que es el semestre de más bajo siempre gasto público, es casi 3 veces más alto que el déficit fiscal del año pasado. Y este año tenías que tener un déficit fiscal menor que el año pasado, comprometido con el FMI. Entonces Massa necesita hacer un ajuste muy fuerte esta segunda parte del año. Pero tiene que seguir el año que viene para cumplir un déficit fiscal todavía menor el año que viene. Yo le dejo la futurología a los astrólogos. Como politólogo me reservo cierta dosis de escepticismo pensando que vos el año que viene vas a bajar medio punto el déficit y que fundamentalmente vas a ir a tarifas donde vas a afectar a un sector del que un cachito tenés que sacar. Sectores medios altos que vos... A ver... La tercera sección, la primera sección electoral, el norte de la provincia de Buenos Aires, de Vicente López para allá, bueno, algo vas a tener. Y si a esos sectores los castigás con tarifazos de 50, 70, 100% en un año electoral, se amoforia de la copa. Lo que pasa es que el peor escenario para el gobierno es la inflación dilatada. Y bueno, si sigue esta inflación de 100%... Si la sábana no fuese corta, no habría problema. Gustavo, gracias. Gracias. Como siempre, muy interesante escucharte.